Quiero saludarles a todos, darles la bienvenida a este seminario de impactos en la generación de información estadística y geográfica ante el COVID-19. Agradezco infinitamente al doctor Santaella y su equipo de trabajo, que desde el primer momento en el que le realizamos esta solicitud y esta propuesta de realizar este seminario, dada la importancia que tiene para los que trabajamos en el ámbito demográfico y en el ámbito poblacional, la producción de información, que es nuestra principal herramienta de trabajo, le solicitamos la realización de este seminario. Inmediatamente dio respuesta a nuestra solicitud. Su equipo de trabajo se prestó a hacernos un planteamiento de seminario y la SOMEDE solamente quiere agradecer al INEGI su disposición para tener este seminario, para presentarnos la información que están presentando ante esta situación crítica que estamos viviendo, no solamente en el aspecto de producción de información estadística, sino en diferentes aspectos de la vida nacional. A todos los miembros de la Sociedad Mexicana de Demografía les agradezco su presencia y esperamos que el trabajo que realizamos con el análisis y la producción de indicadores demográficos para entender los fenómenos poblacionales se ha nutrido con el seminario que hoy llevamos a cabo. Sin más preámbulo, porque la agenda está muy cargada, presentaré al doctor Julio Santaella Castel, por todos conocido, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quien no necesita mayor presentación. Entre nosotros es ampliamente conocido. Doctor, muchas gracias, bienvenido. Él nos va a presentar retos y oportunidades en la generación de información estadística y geográfica ante el COVID-19. Muchas gracias y adelante. Buenos días. Muchas gracias, Patti, por esa introducción y sobre todo también muchas gracias por la oportunidad de organizar este seminario con la SOMEDE. La SOMEDE es un usuario estratégico de la información estadística y geográfica que nosotros producimos, evidentemente con una concentración en los temas demográficos. Y para nosotros, en estos tiempos de dificultades sanitarias a raíz de la pandemia del COVID-19, será muy importante también mantener todas las líneas de comunicación abiertas con nuestros distintos usuarios estratégicos y con plena transparencia explicar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo para poder atender esta situación, ¿no? La presentación que yo en unos momentos voy a exponer es un paraguas general que permite después a mis colegas que saludo esta mañana y que agradezco que me acompañen aquí a exponer estos temas, pues van a poder profundizar en las distintas áreas que les corresponden, ¿no? En las partes económicas, sociodemográficas y de gobierno, seguridad pública y justicia, como corresponda, ¿no? Seguramente va a haber muchas dudas, preguntas y demás, ya tendrán ustedes la forma de cómo canalizar esas, ¿no? Pero déjenme compartir mi pantalla. Ya deben de estar viendo esta pantalla. Voy a expandir aquí mi pantalla para que la vean ustedes con plenitud. Les digo, esta es una presentación de carácter general que trata de dar un panorama de qué es lo que estábamos ocurriendo, ¿no? La primera consideración es simplemente un recordatorio de las fechas importantes que ocurrieron en nuestro país, comenzando con el 27 de marzo, que es cuando se detecta el primer caso confirmado en nuestro país. Y justamente del COVID-19 se declara la fase 1 de la vigilancia epidemiológica y justamente el 2 de marzo iniciamos la enumeración censal, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas que vamos a estar abordando.
Otra fecha importante, 14 de marzo, inicia esta Jornada Nacional de la Sana Distancia. Y el 24 de marzo también tenemos un cambio de fase, pasamos de la fase 1 a la fase 2. Y lo que esto significa es que comienza una segmentación de las actividades, de cuáles se pueden seguir llevando a cabo y cuáles no, y es donde hay una distinción de las actividades esenciales y las que no las hay, ¿no? Y de plano una suspensión que comienza a haber de algunas actividades. El 30 de marzo definitivamente es una fecha muy importante porque entramos en la emergencia sanitaria, ¿no? Hay un acuerdo de la Secretaría de Salud, específicamente del Consejo de Salubridad General, y en una disposición que afectó de manera muy importante al INEGI, entre otros, pues hay una prohibición expresa para poder celebrar encuestas y censos que involucraran movilización de personal e interacción cara a cara, como las que se hacen en la mayor parte de las entrevistas en hogares, ¿no? Esta situación perdura durante los meses de abril, mayo, junio y la mitad de julio, y a partir de la segunda quincena de julio se levanta esta prohibición y además a partir del mes de junio comienza una etapa que se denominó la nueva normalidad, donde un esquema de semáforos comienza a prevalecer de manera un poco controversial entre distintas entidades, de tal manera que iba marcando la pauta para la reanudación de distintas actividades, ¿no? En este contexto, entro ya en materia, me gustaría comentar que desde mi punto de vista, la pandemia del COVID tiene en realidad tres distintos tipos de impactos y tenemos que distinguirlos con claridad. Unos son de carácter conceptual, porque muchos de los conceptos que estamos acostumbrados a utilizar y bajo los cuales se diseña todo un andamiaje estadístico, analítico, de política pública, pues no es lo mismo con o sin una situación pandémica. Un segundo tipo de impacto son los de carácter operativo para poder restablecer la continuidad de todas las líneas de negocio que se estaban llevando a cabo. Y un tercer impacto que es una demanda por mayor información a raíz de lo que estaba sucediendo, ¿no? Solo tengo una lámina sobre los impactos conceptuales. Aquí lo pongo yo como retos conceptuales y analíticos o qué tipo de preguntas nos debemos estar haciendo, ¿no? Definitivamente el confinamiento que se llevó a cabo durante todos estos tiempos y todavía prevalecen muchas circunstancias, pero fundamentalmente durante el segundo trimestre del año, pues implica que toda la dinámica social y económica y muchos otros aspectos que típicamente prevalece en nuestro país o en el mundo en general, pues se distorsiona. Y eso definitivamente pues, nos debería llevar a cuestionarnos algunos de los conceptos que tradicionalmente utilizamos, ¿no? Por ejemplo, en materia laboral, ¿qué significa estar ocupado, desocupado o subocupado cuando yo estoy impedido de acceder a mi centro de trabajo? O cuando estoy obligado a trabajar a distancia, ¿no? ¿Cómo puedo llevar a cabo una búsqueda de empleo si no puedo salir de casa, ¿no? En términos, digamos, de provisión de bienes y servicios, ¿qué significa el suministro de una serie de servicios cuando pues, no puedo yo tener ese contacto cara a cara que muchas veces implica como en la industria de la educación o la del entretenimiento, ¿no? ¿Es posible todavía hablar de un suministro o es en realidad ya estamos hablando de un servicio que es completamente diferente? No es lo mismo la educación en casa que la educación presencial, ¿no? Ahora también, por ejemplo, ¿cuáles son los canales de venta y de suministro relevantes? Ahora que no podemos ir al supermercado con la frecuencia o acceder a alguna serie de situaciones, ¿cómo vamos a hacer el levantamiento de los precios y para poder reflejar esto en los índices nacionales de precios, ¿no?
Y finalmente también en temas de seguridad pública, de justicia, pues, y de dinámica de los hogares hay cambios importantes allí, ¿no? Cuando yo no puedo salir de casa, pues, ¿qué significa la seguridad pública en la vía pública, ¿no? Y definitivamente cambian no quiero decir los paradigmas, pero sí tenemos que detenernos brevemente a pensar en estos conceptos, ¿no? Ahora, el punto importante que quiero transmitir aquí es que en muchas de estas consideraciones, en realidad a nivel internacional ya hay muchas recomendaciones de cómo debe de abordarse algunos de estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, qué hacer con las cotizaciones de precios cuando en algún lugar hay escasez y no se encuentran esos productos, ¿no? Si los cines están cerrados, ¿cómo debemos de cotizar ese tipo de productos, ¿no? En la mayor parte de los casos, lo que en el INEGI tratamos de hacer es apegarnos en la medida de lo posible a los criterios conceptuales originales, ¿no? Ahora, en términos del impacto operativo, pues evidentemente la prohibición de las entrevistas cara a cara, pues tuvo un impacto en una serie de programas. Aquí pueden ver ustedes un listado de todos esos programas. Destaco, por supuesto, el Censo de Población y Vivienda, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pero hubo otros programas importantes como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que se vieron definitivamente afectados por esto, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos en el INEGI? Primero, una consideración de las distintas medidas administrativas o internas para poder dar continuidad a la operación del instituto. La primera es, dado que fuimos designados como actividad no esencial con al menos en una modalidad con el decreto el 30 de marzo, sí tuvimos que implementar una serie de acciones para poder, en concordancia con toda la política sanitaria nacional, reducir la línea de transmisión de los contagios y mantener la sana distancia y resguardar al personal vulnerable. Esto implicó, por ejemplo, habilitar el trabajo a distancia o teletrabajo. Esto era algo que no se había utilizado en el INEGI previamente y lo tuvimos que implementar de manera súbita y afortunadamente la tecnología y la cultura permitió hacer esta transición de manera tersa y sin mayores contratiempos. Por supuesto, para eso comenzamos a utilizar de manera más intensiva en nuestro trabajo interno y también, como van a ver a continuación en la parte operativa de recolección de campo, pues una utilización más intensa de las distintas plataformas tecnológicas digitales y también de comunicación para poder acceder a distintos medios de vinculación, ¿no? Por supuesto, tuvimos que dar todos los servicios que fueran necesarios y reforzamos también las acciones de seguridad de la información, así como la parte de protocolos sanitarios. Ahora, en esta situación hay una toma de conciencia que es posible considerar que hay algún tipo de discontinuidad o impacto por la pandemia en temas de generación de producción, información estadística y geográfica también, aunque no me estoy enfocando en esa parte también, ¿no? Definitivamente advertimos desde nuestro comunicado del 1 de abril que era posible esperar algún tipo de impacto en algunos criterios de calidad, para empezar en algunas situaciones de cobertura, por la imposibilidad de llevar a cabo algunos de estos operativos, ¿no? Pero que el instituto iba a procurar tratar de mantener la oferta estadística al máximo durante este periodo. No había nada peor que mantener en la oscuridad estadística a la sociedad y también a los tomadores de decisiones de lo que estaba ocurriendo en nuestro país, ¿no? Entonces, sí hicimos varias valoraciones de qué tipo de actividades podíamos llevar a cabo con distintas modalidades de levantamiento, toda vez que las cara a cara estaban prohibidas y, por supuesto, tuvimos que recargarnos en medios de recolección digitales, ¿no?
en particular en la parte de los índices nacionales de precios, en captar cotizaciones de precios por internet, telefónicamente, por alguna aplicación y de manera muy destacada para las encuestas en hogares, llevar a cabo estas encuestas telefónicas, ¿no? Ya lo dije, en la medida de lo posible tratar de preservar los cambios conceptuales, sí adecuar los instrumentos de captación para estos nuevos vehículos de captación de tal manera que pudiéramos mantener el grado de respuesta al mayor nivel posible y, por supuesto, donde fuera necesario, tendríamos que recurrir a métodos de estimación alternativos y modelos para poder completar la mayor parte de los indicadores que se estaban buscando sostener. Una lámina nada más sobre el censo de población y vivienda, algo que Edgar estará comentando posteriormente. El censo de población y vivienda, la etapa de enumeración estaba prevista, como pueden ver en el recuadro inferior izquierdo, del 3 al 27 de marzo. Eso fue antes de la emergencia sanitaria y antes de la prohibición para poder llevar a cabo censos y encuestas con entrevistas cara a cara. De tal manera que les puedo afirmar que concluimos satisfactoriamente la etapa de enumeración y por lo tanto puedo afirmar con toda seguridad que México cuenta con un censo de población y vivienda 2020. Lo cual no quiere decir que no haya habido contratiempos, ¿no? Por el lado de los informantes, pues sí tuvimos un grado de rechazo mayor, incluso hubo agresiones a nuestros entrevistadores. Por el lado del personal de campo, pues tuvimos que tomar medidas adicionales, provisión de recursos para que pudieran allegarse de los implementos de sanidad y de protección, de higiene, que correspondía a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y además tener pues una mayor rotación conforme iban ocurriendo algunos de las bajas, ¿no? Desafortunadamente también tuvimos contagios y un número muy reducido, pero sí tuvimos casos fatales que lamentar allí, ¿no? Y por supuesto, adecuar toda la modalidad de trabajo para poder hacer trabajo a distancia una vez que entró esta emergencia sanitaria y hubo una prohibición, ¿no? De tal manera que a partir de julio reiniciamos con la etapa que había quedado suspendida, que fue la de verificación, ¿no? Esto nos ha llevado a un replanteamiento de algunas de las actividades que Edgar seguramente les comentará, de tal manera que estamos retrasando la publicación de los resultados de noviembre a diciembre de este mismo año. Ahora, para atender la demanda adicional, que es el tercer impacto que yo les decía por información, pues hemos instrumentado una serie de programas de información, destacadamente 2 encuestas para conocer el impacto de la COVID-19, una sobre el mercado laboral, la COVID-ML, y otra sobre el impacto económico en las empresas, la COVID-IE. Además, hicimos una encuesta sobre agencias funerarias, que es algo que no habíamos hecho previamente, algo similar con una recopilación de información con una modalidad censal para los cementerios públicos en zonas metropolitanas y, por supuesto, estudios adicionales que están en transcurso de llevarse a cabo, dando seguimiento a los censos económicos. Necesitamos conocer qué ha pasado con la supervivencia y las operaciones de los establecimientos económicos a raíz de la pandemia, ¿no? Además de que hemos puesto a disposición de los usuarios herramientas adicionales que tratan de ofrecer información de mayor, por un lado, oportunidad, como es este indicador mensual oportuno de actividad manufacturera, y de mayor análisis, como es el visualizador analítico de la COVID-19, para hacer un cruce con la información oficial de la Secretaría de Salud, con indicadores sociodemográficos y económicos que tenemos en el INEGI para esto, ¿no? Yo finalizo con esta lámina, nada más una muy breve reflexión de que esta pandemia ha sido un balde de agua fría para todo mundo, para toda la sociedad, y pues para las oficinas nacionales de estadística, pues no hemos sido la excepción, ¿no? Por un lado, pues evidencia que tenemos que tener esquemas robustos de operación en las distintas fases en lo que esto puede ocurrir. A nosotros nos impactó fundamentalmente en la parte de captación de la información, pero
afortunadamente encontramos los canales para poder resarcir esa recolección de la información. También descubre nuevas oportunidades, como es el acceso a fuentes de información no tradicionales, como en este indicador oportuno de actividad manufacturera que estamos utilizando, y por supuesto una mayor tecnificación en todo el proceso de producción de la información, ¿no? Yo con eso terminaría y agradecería a todos ustedes pues que estén atendiendo este seminario. Pati, muchísimas gracias. Tu micrófono, Pati. No te escuchamos. A continuación, vamos a dar paso a la presentación del primer bloque que se llama Afectaciones del COVID-19 en la generación de información estadística y geográfica. Tendremos la presentación Afectaciones del COVID-19 en la generación de información económica y damos la bienvenida a Arturo Blancas Espejo. Arturo, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Espero que ya que me estén viendo. Espero confirmación. Sí, adelante. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Hace tiempo que no estaba en alguna reunión con ustedes en la SOMEDE. Y bueno, un saludo a todos y a todas. Les voy a platicar algunas de las cosas con más detalle que ya platicó el presidente Santaella acerca de las afectaciones que tuvimos en el COVID. Primero, déjenme platicar que pues a raíz de la pandemia se generaron en diferentes lados de las organizaciones internacionales reuniones para ver cómo le hacíamos en diferentes latitudes en el mundo para ver cómo poder reaccionar las oficinas de estadística. En ese sentido, pues tomamos algunas experiencias de Naciones Unidas, de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, de CEPAL, de UNESE, en fin, afortunadamente tuvimos ese acercamiento con diferentes instancias que hemos estado en diferentes grupos con cada una de ellas y pudimos pues compartir pues la problemática y también escuchar soluciones y también hacer cosas específicas para nosotros resolver la problemática que teníamos en el país. En particular, las encuestas económicas nacionales, que es la encuesta de coyuntura que hacemos relacionada con las cuentas nacionales con mayor frecuencia, tenemos 5 encuestas regulares al mes que abarcan cerca de 32,000 unidades económicas a nivel nacional. Nosotros teníamos ya la captación vía Internet desde hace pues, varios años y esto nos permitió poder continuar con un buen porcentaje de unidades económicas contestando por Internet. ¿Qué es esto? Esto es de que con una clave específica las unidades económicas se meten cada mes al servidor del INEGI y depositan la información de acuerdo a su cuestionario, el cual se va validando y pues tenía pues los niveles de calidad aceptables porque pues la gente ya está acostumbrada a entregarnos esta información. Entonces, pues nosotros traíamos en promedio 72% de las unidades económicas contestándonos de esta manera. Y una cosa que sucedió es que pues muchos que antes nos entregaban el cuestionario por otro método, pues ya prefirieron entregarnos por métodos digitales e incluso le subimos un poquito más al 80%. Y también teníamos ya instrumentado un esquema vía CATI, vía telefónica, que lo que hicimos fue instalarlo en lugar de solamente en la oficina, instalarlo en casa de cada uno de los entrevistadores que teníamos dedicados a este tema. Una de las cosas importantes era pues poder adecuar toda la parte operativa
para poder captar la diferenciación o las diferentes situaciones que se pueden dar en las unidades económicas. No era lo mismo una situación específica que estaban cerrados, pero que sí tenían manteniendo al personal, o que no lo mantenían al personal, o que mantenían una parte, o que estaban pagando una parte. En fin, eran diferentes situaciones que tuvimos que adecuar un poco la estructura operativa y la forma de captar los cuestionarios en términos de los códigos, digamos, de respuesta o los códigos finales de los cuestionarios para poder, en su caso, hacer las imputaciones o hacer las validaciones correspondientes. Esto nos llevó a que, como lo decía el presidente Santaella, de hacer claridad, de hacer transparente la forma en que estamos dando la información. Entonces, esto nos llevó a que prácticamente desde marzo, si mal no recuerdo, tal vez algunas cosas de febrero, ya se empezaron a dar situaciones de dominios con cierta reserva. Esto era que si no hubiéramos captado los cuestionarios necesarios para poder hacer la estimación, empezamos a dar algunos dominios de reserva, que le llamamos, que es pues algunos ejercicios donde no, o más bien alguna especificación de cuáles eran los dominios de estudio que habíamos tenido problemas. Ahí ilustro algunos. En el caso de la manufactura, no sé, por ejemplo, en abril, la fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores, que paró todo esto, pues no teníamos este tipo de información. Entonces lo hicimos del conocimiento del usuario a través de este concepto de notas al usuario. Aquí ustedes pueden ver la captación, como les decía, pues afortunadamente los informantes, dado que teníamos ya diferentes formas digitales del llenado de los cuestionarios, no tuvimos consecuencias muy importantes, sí algunos dominios de reserva, como les decía, pero en general no tuvimos mayor consecuencia, digamos, a nivel de resultados generales de las encuestas económicas nacionales. Aquí déjenme comentarles que también se da una situación específica, que cada año en estos meses hacemos la captación de las encuestas anuales, y estas sufrieron un poquito más porque son cuestionarios un poco más amplios y que a veces, pues, personas informantes que no tenían digamos, la relación a través de Internet, nos costó un poco más de trabajo llegar a estos niveles que, pues bueno, no son malos tener un 90% de captación bajo estas consideraciones. Donde sí tuvimos problemas fue en las encuestas de viajeros internacionales. Como decía el presidente del instituto, las entrevistas cara a cara se suspenden, por lo cual la forma de hacer la estimación del gasto de los viajeros internacionales tuvo problemas, porque era a través de entrevista directa en los puntos como el aeropuerto o en los puntos de llegada de cruceros. Entonces hicimos una estimación del gasto a través de diferentes técnicas estadísticas, el modelo de Monte Carlo, en fin, hicimos varias cosas para poder hacer la estimación del gasto de los viajeros internacionales. En cuanto a precios, ya lo comentaba el presidente del instituto, hubo pues todo un debate que estuvimos concurriendo para ver las diferentes recomendaciones, y la recomendación más contundente era de tratarlo de hacer todo a través de medios, digamos, digitales. Entonces, dado la forma en que están hechos los manuales internacionales, nos permitieron hacer las imputaciones en base a la forma en que se estaba captando la información, y pasamos de métodos directamente, digamos, de observación, por así decirlo, en campo, que eso ya no lo pudimos hacer, a través de métodos digitales, que eran a través de internet, a través de correo, a través de teléfono. También hicimos un trabajo previo de relación con nuestros informantes para que nos pudieran dar los datos. Tuvimos un impacto.
¿Qué pasó? ¿Se No fue? vimos la voz de Arturo Blancas. Pero parece que se cortó todo, toda la... Yo creo que es su internet, es que está... Se cortó. Se saturaron porque vi que quisieron entrar más y ya llegaban a un límite de 100. No sé si hubo algún tipo de... Perdón, ya estoy regresando, pero... Ya. Sí, ya regresaste. Ay, sí, adelante. Discúlpenme, pero no supe dónde me quedé, porque me sacó, me desconectó. Entonces, pues voy a tomar en la diapositiva anterior, ¿no? Esta la vi, En perdón. la Sí. 8. En la 8. Estábamos en esa. En esa. No. Perfecto. Sí. Bueno, les comento rápidamente, los viajeros internacionales tuvimos el problema para la estimación del gasto, no así del conteo, porque los que llegaron recuerden que aquí utilizamos los registros administrativos de migración. En precios tuvimos el impacto en que no se pudo hacer el trabajo directo en campo y tuvimos que hacer unas semanas antes de las últimas semanas del mes de marzo, informar a nuestros informantes, negociar con ellos para que nos dieran la información por internet o nos dieran los datos a través de teléfono, de celular, o incluso llegamos a utilizar algunas plataformas de entrega a domicilio para poder incorporar los precios a los sistemas y proporcionar el índice nacional de precios al consumidor. El impacto máximo que tuvimos fue en la primera quincena de mayo, donde el indicador llegó al 11%, y ahora pues ya prácticamente es pues el normal, que ya está en 1.1 o un poquito arriba de lo normal, que tenemos este tipo de consideraciones. Estamos ya volviendo, digamos, de manera pausada o por etapas, estamos volviendo a la captación directa por observación, de acuerdo a cómo podemos ir avanzando en los semáforos. Aquí vemos cómo hemos ido captando la información a través de Internet, vía telefónica, algunas visitas directas, que estas, pues de alguna otra manera, nuestros investigadores de campo y también hacían el súper o hacían ciertas compras y podíamos tener alguna información directa, muy baja, correo electrónico o aplicación. En cuanto a los registros administrativos, no tuvimos problema prácticamente. La balanza comercial de mercancías, que es pues digamos, el registro administrativo que damos con mayor frecuencia, no tuvimos problema porque todos los pedimentos se captan desde hace muchos años a través de métodos digitales. En cuanto a los censos económicos, pues bueno, tuvimos que hacer toda una serie de ejercicios para poder llevar la validación a los hogares, hacerlo desde casa, y afortunadamente dimos en tiempo y forma los resultados definitivos de los censos económicos el 16 de julio y que lo hemos ido continuando. Y en cuanto a las cuentas nacionales, pues prácticamente, dado la generación de información que les decía de las encuestas, pues no hemos tenido problemas, estamos trabajando todos en home office para poder hacer esto. Bien, Pati, pues esta es la presentación que quería hacer. Y bueno, disculpe que ahí, pero no supe qué pasó porque se me desconectó y bueno, afortunadamente me pude conectar nuevamente. Muchas gracias. Te agradecemos mucho, Arturo. Y damos paso a la presentación de Edgar Bielma Orozco, director general de Estadística Sociodemográfica del INEGI, y nos presentará las afectaciones del COVID-19 en etapas posteriores a la enumeración del Censo de Población y Vivienda 2020. Doctor Bielma, bienvenido y gracias por aceptar estar en este seminario virtual. Muchas gracias, Pati. Al contrario, ustedes por realizar y promover este tipo de canales de comunicación para que podamos mantenerlos informados sobre productos que utilizan de manera intensa. A ver, vamos a poner para hablar de esto también no solamente hay que referir el contexto internacional de la pandemia en sí misma y que evidentemente la afectación se dio a las oficinas nacionales de estadística, pero en particular recordarán que el año 2020-21 a nivel mundial
es el momento de las rondas censales. Eso es muy, muy importante que todos tomemos en cuenta. Y en ese sentido, un segundito, por favor. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Ah, muy bien. Bueno, y en ese sentido, un tema fundamental es que todos los países de 2019 veníamos preparándonos para realizar esta actividad y con una característica que creo que México logró extraerse de esa situación, y es el hecho de que la mayoría tenía contemplado realizar el censo alrededor de octubre. Ese es un tema fundamental, lo cual significaba que todo el mes todos estos primeros meses del año iban a estar haciendo todas las pruebas necesarias y la realización del censo en sí mismo, para prepararse a la realización del censo en sí mismo. ¿Qué ha sucedido? El caso de Brasil tiene definitivamente cancelado el censo. Hay una promesa de realizarlo en el año 2021, pero como estamos viendo las caídas de los PIB en el mundo, pues esas promesas cada vez podrían quedar más en eso, en promesas. El caso de Argentina también tuvo que suspender el censo. Y bueno, me puedo ir así a una serie de cantidad de países. Aquí tengo, de hecho, hicimos un trabajo de búsqueda a través de Naciones Unidas de cuál era el estatus precisamente de dichos países. Y la realidad de las cosas es que efectivamente las oficinas en el mundo se encuentran en una crisis seria, porque el insumo fundamental, ustedes lo saben, no solamente por la información en sí misma que da el censo, sino todo lo que arrojan a lo largo de una década, pues está viendo en riesgo. Insisto, en nuestro caso, ya nosotros adelantábamos que no era pertinente realizarlo tan tarde en el 2020 o a mediados, y por eso se decidió que se levantara en marzo, ¿no? Eso llevó a que, como ya decía el presidente del INEGI, pues el periodo oral, que era del 2 al 27 de marzo, transitara sin ningún contratiempo significativo. Digo esos términos porque la última semana fue compleja. La última semana fue compleja, sobre todo a partir de que la Secretaría de Educación Pública dispone que se cerraban las clases, ¿no? Entonces, la última semana, incluso su servidor estuvo en campo, poniendo un poquito de ejemplo por algunos casos en los que ya teníamos que aplicar medidas preventivas, aunque todavía no se daba la cancelación de censos, pero ya teníamos que manejar la sana distancia, el lavado de manos, muchos protocolos que de hecho actualmente se detonan, pero ya desde la última semana se venían considerando. Justicia Federal también. Estos están en levantamiento, con excepción del de Procuración de Justicia Federal, en el cual hemos tenido todavía algunas complicaciones para poder captar la información. En estos casos, bueno, afortunadamente, pues ya estamos, los que se encuentran punteados, ya tenemos un inicio de las actividades y estamos ya integrando la información por parte de estas instituciones. Y con esto concluyo este primer bloque de las afectaciones y les agradezco y también me encuentro a sus órdenes para cualquier aclaración. Agradecemos al doctor Jaimes su presentación. Pasamos a nuestro segundo bloque de presentaciones. Iniciaremos nuevamente con Arturo Blancas, quien nos hará la presentación de nuevos productos y programas de información económica para el análisis y medición del impacto del COVID-19. Muy bien, buenas tardes nuevamente. Nada más me confirman si se ve. Sí, sí se ve. Muy bien,
Gracias. Sí, sí. Les comento rápidamente lo que estamos haciendo con diferentes ámbitos para generar información, nuevos productos, nuevas cosas que permitan dimensionar algunos de los efectos de la pandemia. Hicimos una encuesta que dimos a conocer ya a la opinión pública sobre el impacto generado por la pandemia en las empresas. Sí, en estas encuesta lo hicimos por CATI. Fue una muestra de cerca de 5,000 unidades económicas y donde presentamos por las recomendaciones con el Banco Mundial fue pues una serie de aspectos para poder dimensionar la pandemia en las unidades económicas. Sobre todo la respuesta se ubicó en el mes de abril y en el mes de mayo para poder tener una idea clara del impacto que se dio sobre las unidades económicas. Voy a presentar solamente 3 resultados porque, bueno, está en la página del instituto, se dio cierta difusión y, bueno, nada más comentar que el 60% de las empresas tuvieron al menos paros técnicos, obviamente la mayoría fue micro, pero también en grandes se dio algún impacto de paros técnicos y esos paros técnicos en su gran mayoría fueron de 21 o más días, entonces estamos hablando de un impacto pues que bueno, ustedes ya conocen las cifras que dimos a conocer del mes del segundo trimestre, donde se afectó la economía en retrocesos muy amplios. También una de las cosas que se comentó es el nivel de afectación de la empresa por contingencia sanitaria, donde el 92% de las empresas nos dijeron que había sido disminución de los ingresos y los ingresos habían disminuido en promedio el 56%, aunque también es importante hacer notar que es una disminución de la demanda, pero también un desabasto de insumos o productos, suspensión de algunas cadenas de producción, también reducción de personal y también con su consecuencia reducción de remuneraciones. Si bien es cierto, son de porcentajes bastante menores, también es importante manejar un poco que es un efecto tanto en la producción como en la demanda. El tipo de apoyos que se recibieron a las empresas, solamente el 8% recibió algún apoyo y fue transferencia de efectivo, que también hubo aplazamiento de pago de crédito, sobre todo en la parte estatal, y algunos préstamos de tasas de interés subsidiadas, de los que tuvieron las empresas. Le preguntamos acerca de las políticas que consideraban que era necesario. Si bien esto se presenta en los resultados diferenciado por tamaño, en 3 grandes partes, la microempresa, las pymes y las grandes, y que se ve, pues sí, diferencias importantes en cuanto al tamaño. Aquí se presenta a nivel general y pues los empresarios hablan de que es conveniente aplazar pagos por servicios, hacer transferencias, los apoyos, acceso a créditos nuevos, pero también diferimiento de impuestos o aplazamiento de pago de créditos y préstamos a tasas de interés. Entonces, esto por tamaños es interesante ver cómo los pequeños hablan de problema en el aplazamiento o que sugieren aplazamiento en pago de servicios, mientras que los más grandes hablan más bien de diferimiento de impuestos o de aplazamiento de pagos a créditos, ¿no? Una de las cosas importantes que nos hizo mucho énfasis el Banco Mundial es captar un poco los escenarios que pudieran tener los empresarios. Entonces, aquí en esta lámina presento brevemente nada más en 3 escenarios, cuál es la opinión a 6 meses de los empresarios. Y ustedes pueden ver que la disminución es lo que es en verde, incluso en la parte de un optimismo, de un escenario pesimista, de todos modos es una disminución importante, ¿no? Entonces, ya los empresarios tienen una visión a mediano plazo de una disminución y de un impacto que se ve diferenciado desde un optimismo, un escenario pesimista, donde pues el impacto va a ser muy fuerte, hasta un escenario
un poco menos pesimista en su visión a corto plazo, en los próximos 6 meses. Aquí nada más presento, pues nada más para que vean cuál es el impacto. Acá, la lámina anterior hablaba yo de porcentaje de empresas. Aquí ya es expectativa de ingresos, que en una situación de los grandes van de menos 30 a menos 0.6. Las medianas y pequeñas en un escenario pesimista de menos 33 a 3.1, y los escenarios en las micro, pues también siguen negativos, e incluso es el más grande en un escenario pesimista. Otra de las cosas, y ya lo comentaba el presidente Santaella, es hacer un estudio sobre la demografía de los negocios. ¿Esto qué es? Esto es ir con base a los resultados del censo pasado, que lo hicimos el año pasado, en el 2019, ir a diferentes áreas geográficas a ver si los que estaban ahí ya se murieron y por qué se murieron, en el caso que podamos investigar con algunos, sobre todo vecinos, negociantes de los, digamos por así decirlo, de los muertos o de los que tuvieron que parar de manera definitiva, para conocer diferentes impactos, tanto la parte de la demografía propia como los impactos de la pandemia. Este estudio lo estamos a punto de arrancar en unas semanas para poderlo dar este mismo año a conocer al menos los indicadores más relevantes. No es la primera vez que lo hacemos en el INEGI, lo hicimos también en el 2009 con la pandemia del H1N1, obviamente de tamaños diferentes y de situaciones diferentes, pero que nos permitieron, pues en ese momento ya tener alguna idea de cómo hacerla para, pues analizar esta demografía de las unidades. Otra de las cosas que hicimos fue darle celeridad al registro de la industria automotriz de vehículos pesados. Ya teníamos a los vehículos ligeros con un registro bastante oportuno en los primeros días hábiles, y incorporamos con la Asociación Nacional de Partes y de Fabricantes de Camiones y Tractocamiones, la ANPAC. Tuvimos acelerar todos los pasos para poder dar la información que ustedes pueden ver en la lámina, en la parte baja de la lámina, que es un registro, es registro bruto, registro puro, pero que al ser oportuno da mucha idea, dado que son, junto con los vehículos ligeros, pues es parte de la industria, lo más importante de una de las principales industrias del país, si no es que ya tiene el mayor impacto. Otra de las cosas que hicimos fue utilizar los censos económicos 2019 y dar información a nivel municipal, que en ese momento no lo teníamos porque todavía no sacábamos los resultados finales. Ahora ya se utilizaron, ya se dan información a nivel de municipio, rama de actividad, pero pues por ahí de junio dimos a conocer este tipo de información para ayudar a los estados. Y algo que ya se comentaba, que es un indicador oportuno de la actividad manufacturera. Lo que hicimos fue, ya teníamos tiempo en esto, pero dimos celeridad para poderlo dar a conocer, aunque sea como estadística experimental, pero hicimos un modelaje con los datos de la Comisión Federal de Electricidad y del SENACE a nivel de empresa, relacionarlo con la producción que tenemos en nuestras encuestas mensuales y hacer un modelo que pudiera dar un indicador oportuno de la actividad manufacturera con base en el consumo de electricidad. No es que estemos haciendo proyecciones, sino simple y sencillamente es más oportunidad acerca de la industria manufacturera, que es una industria, pues como todos sabemos, muy importante para, sobre todo, que arrastra muchas actividades, tanto del comercio como de los servicios. Entonces, esta se publicó el 8 de mayo y estamos dando este tipo de información. En particular, en el DENUE, pusimos un botón para poder también hablar de las actividades esenciales y de las actividades no esenciales. Entonces, pues esto facilitó o podía facilitar a los usuarios en general
pues poder ubicar algunos establecimientos, sobre todo de actividades esenciales para cadenas de producción, para simple y sencillamente el consumo final. También dimos un simulador de la matriz insumo-producto, que esto lo que quiere decir es que dado supuestos de los usuarios que son introducidos a la matriz, se pudiera medir ciertos impactos en la producción. Lo hicimos bajo dos conceptos, por un lado la parte de la demanda y por otro lado la parte de la oferta, dependiendo del tipo digamos, de supuestos que hacía el usuario o que hace el usuario. Utilizamos modelos de Bosch o modelos de Leontief. Y esto pues son por 20 sectores económicos y esto permite que pues se puedan hacer simulaciones de posibles impactos en la producción nacional. Esto es en general una visión rápida de cómo, de qué productos estamos generando para tratar de dar a la sociedad, a todos los usuarios, información relacionada con la pandemia que pueda permitir pues toma de decisiones en todos los sectores. Pues esto sería cuanto el tema de los nuevos productos. Muchas gracias, Pati. Adelante, agradecemos gracias. a Arturo su presentación y el gran trabajo de desarrollar productos novedosos en estos tiempos para él y su equipo. Y damos la palabra nuevamente al doctor Oscar Jaime Bello, que nos va a presentar los nuevos productos y programas de información de gobierno, seguridad e impartición de justicia. Adelante, Oscar. Gracias. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Sí. Gracias. Bueno, el primer producto que voy a presentar, que vamos a generar, aún está en proceso, es la recopilación de información de cementerios y panteones municipales. Tenemos un censo de gobiernos municipales y de demarcaciones de la Ciudad de México. Este se realiza de manera bienal y se levantó el año pasado. Publicamos los resultados en marzo de este año. Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue generar una recopilación de información, dada la situación actual que atraviesa el país, la emergencia sanitaria, pues tener información más detallada a la que ya teníamos de los cementerios y panteones a nivel municipal. Estos, bueno, es uno de los servicios que establece el 115 constitucional y los gobiernos municipales realizan o proveen este tipo de servicios, puede ser de manera directa o a través de esquemas privados o incluso en algunos casos también se hace con colaboración entre varios niveles de gobierno. Entonces, pues esto es lo que tuvimos como una iniciativa para diseñar un cuestionario a través de los contactos que tenemos en los gobiernos municipales, los enlaces recientes con los cuales recopilamos la información del censo el año pasado. El objetivo es tener información estadística respecto a la administración, capacidad y mantenimiento de los panteones o cementerios municipales y el manejo de restos mortales, algo que no habíamos realizado. Teníamos información general, pero no a nivel detallada respecto a cada uno de los panteones que manejan o que administran de manera directa los gobiernos municipales. El reto no era menor y también en ese aspecto fue importante determinar un límite, principalmente con dos criterios. Uno, los municipios más afectados y por otra parte también
poder tener la información con mayor celeridad. Afortunadamente hay coincidencias. Los municipios más impactados pues son aquellos de zonas urbanas y también son aquellos que tienen gobiernos municipales con mayores recursos como para poder proporcionar información con mayor celeridad. Lo que captamos también fue la percepción sobre la actividad realizada en estos panteones, si hubo ampliaciones y en las instalaciones y los servicios que están brindando. Los temas que se abordan en esta captación de información son las características administrativas de los cementerios, que ya estaba comentando hace un momento, la capacidad también con la que cuentan, el personal que tienen tanto administrativo como operativo, el tratamiento que dan en el manejo de fosas comunes, si es que las tienen, y algo como mencionaba que no habíamos intentado anteriormente, el número de inhumaciones y cremaciones. También pues la ampliación, si hubo, ampliación de servicios y las percepciones en el aumento de la actividad de los panteones. Se capta información por cada uno de los panteones o cementerios públicos en las zonas metropolitanas, son 74, con 417 municipios. Las actividades, bueno, iniciamos en el mes de junio, el contacto con las autoridades en los municipios y también dimos inicio al operativo de levantamiento. Entre junio y julio ya estuvimos captando y registrando la información. En el mes de julio, la revisión y validación. Y en estos primeros días de agosto, pues hemos todavía recibido información que estaba rezagada. Tenemos al 10 de agosto un 87% de los municipios que ya entregaron información, 9% está en revisión o aclaración y 4 todavía en proceso de llenado. La publicación todavía no la tenemos determinada, aún no iniciamos el procesamiento, estamos dando tiempo a algunas entidades, algunos municipios en algunas entidades muy en concreto que están faltando y que son importantes también de incorporar al ejercicio. Pero esperamos que sea en el mes de octubre cuando ya podamos hacer la publicación. Sobre la ENSU, mencionaba anteriormente lo que vamos a llevar a cabo y aquí, bueno, pues las percepciones que vamos a tener y también las preguntas relativas a aspectos de victimización, vamos a incorporar un tema adicional a los que ya hemos captado. En diciembre pasado captamos información relativa a aspectos de violencia, hostigamiento o incluso aspectos de violencia sexual en la comunidad, es decir, en la vía pública, en espacios públicos. Y esto pues lo publicamos en el mes de enero y eso lo hicimos por primera vez el año pasado, en diciembre. Ahora vamos a incorporar una batería de preguntas pequeña, pero vamos a centrar en temas relacionados con algo, un fenómeno que sabemos que se ha acentuado en esta etapa de confinamiento, bueno, o no necesariamente confinamiento, pero que la situación al interior de las viviendas, de los hogares, pues ha provocado esta crisis sanitaria, aspectos económicos también, de aspectos laborales, pues que se acentúe la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, la violencia contra las niñas, los niños, los adolescentes. De forma que vamos a captar información sobre este tema, concretamente violencia emocional, agresiones físicas y violencia sexual para el informante seleccionado. No todos son mujeres, aquí va a haber información tanto de hombres como de mujeres. Y vamos a indagar por el mes o los meses en que ocurrieron tales conductas, de forma que pues tengamos una imagen. La encuesta se levanta en el mes de septiembre de lo que pudo haber ocurrido
a partir del inicio de la emergencia, ya entre marzo, abril, hasta agosto. Otro tema que vamos a llevar a cabo, ya lo teníamos planeado, pero que vamos a aprovechar para incluir también el tema de violencia contra las mujeres, o mejor dicho, durante la emergencia sanitaria, es un diagnóstico de los centros de justicia para las mujeres. Hicimos un levantamiento en 2018 de estos centros de justicia para las mujeres. Desde entonces han incrementado en su número y vamos a actualizar ese diagnóstico y vamos a incorporar una serie de preguntas para indagar sobre la situación, sobre las medidas y la atención que brindaron los centros de justicia para atender a las mujeres, sus hijas e hijos por situaciones de violencia durante el periodo de la contingencia. Y esos son los programas adicionales que vamos a generar en el contexto de la emergencia sanitaria. Muchas gracias por su atención. Dejo de compartir pantalla. Agradecemos a Oscar Jaime Bello que nos presente estos productos tan interesantes, sobre todo los que tienen que ver con la violencia contra las mujeres en los hogares o cualquier otro miembro de la familia. Y a continuación daremos la palabra a Andrea Fernández Conde, que es directora general adjunta de Difusión y Servicios Públicos de Información del INEGI, y que nos presentará el micrositio Perspectivas en Cifra de COVID-19. Adelante, Andrea. Muchas gracias, Pati. Pues intentaré ser lo más breve posible para dejar espacio a preguntas. Realmente la presentación que voy a dar entonces será un breve resumen de en dónde es que pueden localizar toda la información que mis colegas presentaron, que los colegas que me antecedieron presentaron. En particular, bueno, como saben, desde que se dio la suspensión de censos y encuestas, hemos dado distintos anuncios a lo largo del tiempo para fomentar el principio de máxima transparencia alrededor de lo que ha estado pasando en los distintos programas de información y qué afectaciones se han derivado de las medidas de protección sanitaria. Hicimos primero un anuncio general en el home del sitio del INEGI, que sigue disponible ahí respecto a las posibles afectaciones de calidad que se pueden dar en los distintos programas de información, y resaltamos el hecho de que estamos detallando las afectaciones que se tienen en las notas técnicas que acompañan la publicación de los resultados de los programas de información. También hemos tenido que hacer distintas modificaciones del calendario de difusión. Estas están disponibles en ese vínculo. Ahorita se comentó de varios, por ejemplo, el hecho de que ya no hay cifras preliminares en los censos de gobierno, el movimiento de la publicación de la información censal, y ha habido bastantes otras afectaciones mismas que están disponibles en ese vínculo. También hemos dado comunicados específicos que todos están disponibles en nuestra sala de prensa con respecto a lo que ha pasado en el instituto por la COVID y todos los impactos que ha tenido. De abril a junio hicimos varias herramientas específicas, información específica en apoyo al análisis de la pandemia. Uno importante es el visualizador analítico de COVID, que les permitirá recibir un conjunto de información bastante grande a nivel municipal. Hemos incluido, primero nos enfocamos en indicadores sociodemográficos que permiten reflejar una estructura específica que podía conjugarse con los análisis que las distintas personas hicieran en un contexto particular, y poco a poco hemos ido añadiendo series de tiempo mensuales, trimestrales y anuales para poder analizar distintas aristas en cuanto a causas, penetración y consecuencias de la pandemia. Los invitamos a visitarlo, pueden acceder a través del sitio del INEGI o directamente a través de este vínculo. En el visualizador analítico van a poder encontrar mapas específicos y también series de tiempo, como les había comentado, que pueden explorar de manera directa, o pueden hacer la descarga directa de la información en formato de datos abiertos. Igualmente, ya les comentó Arturo respecto al DNUE, la separación de actividades esenciales, que se hizo un análisis vinculando el CIAN
el CIAN 2018 directamente por cada uno de sus elementos, a si son actividades esenciales o no esenciales de acuerdo a los textos legales. Eso está disponible tanto en el mapa, en la aplicación de DNUE directamente, que está disponible en esa liga, y bien mediante descarga masiva pueden hacer una descarga completa de la publicación del DNUE de abril 2020, distinguiendo las actividades esenciales no esenciales, así como el propio CIAN con esa clasificación. Se generaron también desde el área de cuentas nacionales los simuladores de impacto COVID-19 de la matriz insumo-producto. Esto permite establecer ciertos supuestos de variabilidad esperada en distintos sectores y poder así correr simulaciones utilizando atrás modelos de Leontief y de Bosch desde distintas perspectivas de oferta y demanda y poder establecer impactos en la matriz insumo-producto. Lo pueden acceder directamente en este vínculo, también desde el programa de información de la matriz insumo-producto. Pueden ustedes ir a herramientas y ahí encontrarán los dos simuladores, el simulador regular y el simulador de impacto COVID-19 que simula la estructura de todo el 2020. Es muy fácil utilizar esta herramienta, simplemente se selecciona el enfoque que se le quiere dar y se incluye la información. También otro producto que ya se mencionó es el indicador mensual oportuno de la actividad manufacturera, un indicador adelantado muy importante y que está utilizando datos de registros administrativos. Y como estábamos generando un cúmulo de información importante, decidimos generar un sitio específico que llamamos Perspectiva en Cifras COVID-19, que está disponible ya desde hace varias semanas. El objetivo de este sitio era recopilar en un solo lugar todo lo relativo al impacto de la COVID-19 en la generación de información del INEGI con dos perspectivas. La primera, el resumen de todos los impactos en los programas de información que se derivó de la suspensión hasta nuevo aviso de todos los censos y encuestas. Y por otro lado, ir recopilando todas las herramientas y levantamientos especiales que proporcionan insumos fundamentales para el análisis de la pandemia en el país, refrendando, por supuesto, el compromiso institucional de proporcionar información relevante para la toma de decisiones. Este sitio puede ser accesible a ustedes a través del home del sitio del INEGI, inegi.org.mx. Directamente hay un botón para poder acceder a él, o se puede ir a esta liga que será estable incluso cuando ya no aparezca en el home. Pero ahí es donde estaremos publicando toda la información relevante de todos los levantamientos que fueron escuchando a lo largo del tiempo, y ya están ahí disponibles los resultados de todo lo que ya se generó y ya se publicó. El sitio es bastante sencillo, simplemente es narrativamente ir expresando estos dos elementos. Primero nos enfocamos en la afectación que se ha dado en los programas de información y posteriormente los métodos alternativos que tuvimos que aplicar para poder resarcir la falta de información y los programas especiales y herramientas específicas que hemos ido generando para el análisis de la pandemia. En la afectación de los programas proporcionamos un breve resumen de la afectación recibida en cada programa y lo vamos actualizando diariamente conforme existen afectaciones, con vínculos específicos a las notas ya disponibles en la sala de prensa y los datos. Por ejemplo, en métodos alternativos de generación de información, simplemente es un menú para que ustedes puedan localizar fácilmente la ETO y la ETCO. Los programas especiales para la medición de impacto, muchos que fueron mencionados y detallados en sus resultados, la ECOVID-IE, la ECOVID-ML, la ENAF. También están los visualizadores de información, tanto el de COVID como el propio DNUE, con sus capas distinguiendo actividades esenciales y no esenciales, y los simuladores de impacto del COVID. También tenemos una sección de sitios de interés en donde ponemos aplicaciones que hemos encontrado de la sociedad civil y de otras instituciones que producen, que integraron información para el análisis de la pandemia y que se refieren en este sitio. Es cuanto a mi parte. Gracias, Pati. Gracias, Andrea, por tu presentación. Como vemos, decía el doctor Santalla al inicio que la pandemia fue como un balde de agua fría, pero al parecer el balde de agua fría despertó al INEGI para producir una serie de encuestas y formas de levantamiento y programas para abastecernos de información en este periodo y que tengamos nosotros una tarea amplia para realizar el trabajo de análisis
de toda la información que está produciendo el instituto. Pasando a la sección de preguntas y respuestas, me voy a tomar la libertad de leer algunas de las preguntas que han llegado de forma escrita en el chat del seminario. Tenemos 5 preguntas para Bielma, una para Oscar Jaime y una última para Andrea. Si quieres, empezamos con las preguntas para el doctor Bielma. La primera la realiza Manuel Ordorica y pregunta: ¿tienen idea del grado de omisión de la población? Y si nos pueden comentar algo acerca del registro de muertes. Después, Carlos Belti pregunta: si aplicar un cuestionario censal tan largo tiene implicaciones sobre el costo y calidad del censo. ¿Tienen contemplado algunas acciones para convencer a los usuarios que no se puede mandar al censo lo que los registros administrativos deberían proveer? Yolanda Telles del CONAPO nos pregunta: ¿qué impacto tendrá la no respuesta en el censo? Alejandro Canales nos pregunta: siempre se ha dicho que el censo es una especie de fotografía que fija la situación de la población en un momento del tiempo. Frente a la pandemia, todo indica que esta fotografía saldría movida, con lo cual se afecta la precisión de los indicadores que estima el censo. ¿Qué se piensa hacer para corregir esta situación de una fotografía movida que genera problemas metodológicos diversos? Tenemos otra pregunta que nos dice: la información de panteones no se replica con la que registra la Secretaría de Salud a nivel federal. Ok, Pati. Sí, si quieres contesto entonces estas primeras. Sí. A Manuel que pregunta, me parece importante que los resultados los presenten en diciembre, y pregunta, ¿nos pueden decir algo acerca del registro de muertes? Del registro de muertes estamos trabajando en ello, se está recopilando los certificados. Recuerden que quedamos suspendidos por 3 meses, entonces ahí traemos un delay de ese tiempo. Pero una muy buena noticia es que, a diferencia, antes lo que hacíamos era esperarnos a la conciliación con la Secretaría de Salud para liberar cifras. Lo que vamos a hacer ahora es, y eso tomaba 3 meses, lo que vamos a hacer ahora es sacar una cifra preliminar antes de hacer esa conciliación. Esa conciliación tenía que ver concretamente con muertes maternas y algunas cuestiones epidemiológicas. En ese sentido, esas muertes eran muy poquititas para el grueso de muertes que ya acumulaba la contabilidad, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer es eliminar estos 3 meses, liberar una cifra preliminar para que ya los usuarios puedan adelantar o ir trabajando. Además, se creó un grupo de expertos en tema de registros administrativos y de exceso de mortalidad, donde también estamos viendo cómo reducir alrededor de 4 meses, ese sí es un trabajo de mediano plazo, haciendo que el certificado ya sea electrónico, el certificado de defunción, porque el que sea en papel provoca una deficiencia de alrededor de 6 meses. ¿Por qué? Pues porque de aquí a que lo emite esa persona, de aquí a que llegue el registro de civil, de aquí a que el registro civil toma datos de ese certificado, y de aquí a que nos lo proporcionan para después capturar toda esa información, y entonces ahora sí se procesa, ¿no? 15 días a nosotros realmente nos toma, pero hay un periodo de tiempo de mucha pérdida, precisamente por seguir a la fecha siendo los certificados de función de manera manual. Bueno, y me pregunta también, ¿tienen posibilidades de comparación de las proyecciones de población o con un padrón? ¿Con qué comparan el grado de cobertura? Recuerden que este es el primer censo de la historia
que tiene un método científico robusto en sentido de que nosotros ya sabíamos cuánta población había antes de salir al censo, porque por primera vez en la historia se hizo un levantamiento probabilístico exclusivo para saber la cuenta poblacional. Es decir, ya no teníamos el sesgo de las proyecciones que, como ustedes saben, se van abriendo conforme pasa el tiempo, sino que había un corte transversal muy claro de saber ese monto, y precisamente ahorita se está trabajando, dependemos de las cifras de verificación que tengamos, para ver el tema de la cobertura, ¿no? ¿Aplicar un cuestionario censal? Lo pregunta Carlos Welty. ¿Tan largo tiene implicaciones? Sin duda. Fue muy pesado y alguna de las molestias de las personas que se llegó a presentar fue por lo extenso del cuestionario. Comenta que tienen contemplado alguna acción para convencer. Pues bueno, durante la consulta pública se estuvo insistiendo mucho en que fuéramos mesurados en el deseo de lo que queríamos poner en el censo. Fue algo, yo diría, complicado, ese convencimiento. Otra pregunta pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Por eso esta Dirección General ha venido trabajando de manera muy intensa con la integración de registros administrativos. Actualmente ya tenemos integrado todos los registros del IMSS, todos los registros del ISSSTE, de Infonavit, todos de manera nominal. En su momento teníamos los padrones ya de beneficiarios, sin embargo, pues ustedes saben que cambiaron estos padrones y pues estamos a la espera de los nuevos padrones sociales, ¿no? Y el de salud también se suspendió porque hubo modificaciones en lo de bienestar, pero parte de resolver esto, como bien lo dice Carlos Welty, del registro administrativo, pues es contar con esos registros administrativos, ¿no? Y pues estamos encaminando los esfuerzos para allá. Yolanda Telles de CONAPO, ¿qué impacto tendrá la no respuesta? Insisto, como sabemos cuál es el monto de población, no es que no sepamos, o más bien no es que no sepamos cuánta población haya, sino que lo que queremos es saber con toda precisión en dónde está, ¿no? Entonces, lo que estamos trabajando en la etapa de verificación es para tener el menor, la menor tasa de no respuesta, precisamente para contar con un censo lo más preciso posible. A estas alturas, la realidad, el hecho de que tengamos el 95 ya y comparado con muchos países en el mundo, nos habla de un nivel bastante elevado de cobertura, ¿no? Y luego por ahí venía... Tengo otra. Sí, nada más déjame contestar el de Alejandro Canales porque era muy importante. Siempre se ha dicho que el censo es una especie de fotografía fija, la situación de la población, y sigue siendo, porque el 95% de esa fotografía está fija, donde digamos que en una esquinita o en un centro de esa fotografía es donde se presentó esta situación y que, por cierto, tiene solución pragmática. La verificación que se está realizando ahorita se está preguntando no por el momento, sino por la fecha de referencia de marzo. Es decir, no se salió con el mismo cuestionario, sino que se añadió la pregunta de referencia del mes de marzo para que esa fotografía siga siendo fija. Eso es muy importante. Y obviamente no vamos a considerar las viviendas que nos hayan dicho que no residían en el mes de marzo en esa vivienda, ¿no? Y tengo dos preguntas más. Adelante. Para ti, Edgar, antes de que pasemos a otra. Una la hace Mariló Coes y dice que las imputaciones necesarias en los municipios donde no se les permitió entrar corresponden al porcentaje de cobertura. Y también hay otro del maestro Mojarro que dice que si el registro fue del 97% de las viviendas censadas, ¿el total esperado era una proyección de viviendas o fue el conteo previo de viviendas? Sí, a ver, recordarán ustedes que por primera vez en la historia trabajamos con un censo 100% digital, donde además tenemos imágenes satelitales con mucha mayor precisión que todo lo que nos antecede.
Y además, lo que nosotros tenemos identificado ya es el listado precisamente de esas viviendas. Es decir, tenemos toda esa cobertura de viviendas que nos permite, con toda precisión, en caso de que se requiera alguna imputación, aún en los municipios donde no pudimos entrar, tenemos conciencia precisamente de eso. Entonces, sin duda el ámbito tecnológico, a diferencia de otros censos que iban un poco pues yo creo, en este caso los métodos de imputación nos permitirán ser muchísimo más precisos que en cualquier momento de la historia de los censos que anteceden. Esa creo que va a ser una de las grandes ventajas para este censo. Tenemos también otra pregunta sobre las muertes que hace Manuel Ordorica. Y tenemos otra pregunta de una de Big Data, que se utilizaron, hacer el Big Data para la pandemia, para el análisis de la pandemia. A ver, respecto a las muertes, afortunadamente la pandemia inició después de marzo, en el sentido de cuando se empezó a ver el reflejo de las muertes. Por lo tanto, a la cuenta poblacional eso no le afecta. Si acaso creo que murieron, o el volumen fue muy, muy insignificativo para el mes de referencia del censo, así que en términos de que, es que el censo va a tener problemas de las muertes, pues no, es una realidad que no. Y en términos de la contabilidad, pues también vamos a saber los muertos. Y de manera muy natural está el método de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, y de misma OMS, que nos deja muy claro el exceso de mortalidad, aunque haya errores de clasificación, la realidad de las cosas es hay tendencias muy claras de la mortalidad, de hipertensión, diabetes, lo que sea. Cualquier excedente, pues evidentemente es lo que nos va a permitir identificar no solamente los registros de COVID, sino aún de los que no fueron clasificados como COVID, pero que fue como una cuestión secundaria, lo que en su momento se registró. Entonces, lo único que sí, pues hay que esperar a que contemos con todos los certificados de defunción. Algo que yo advertí en su momento en el grupo de expertos de exceso de mortalidad es que todo lo que se está publicando a la fecha corresponde a hospitales. Eso hay que tener mucho cuidado. Y en nuestro país, más del 55% de la población muere en su casa o un poquito en la calle. Entonces, hasta que tengamos ese registro, no vamos a tener duda del tema de muertes, pero tenemos que esperar a que nos lleguen estos certificados de defunción. Y algo que también se comentaba en su momento es que antes de hacer algún tema de proyección a futuro de las muertes, era que tenían que saber cuántas muertes había al día de hoy o estimar. Ahorita ya existe este trabajo, estamos cercanos a publicarlo, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública, RENAPO, obviamente el INEGI, entre otros, donde ya, al menos hasta donde íbamos en el estudio, iba por ahí del 55% adicional a lo que vienen reportando, y eso acotado para 20 entidades donde se pudo hacer el estudio. Es decir, hay 12 donde definitivamente por la calidad de lo que se viene captando todavía no era posible saber los montos. Entonces, tan solo ahorita con 20, 55% adicional, y aunque ha venido creciendo, y la cifra final no la quiero decir hasta que mejor lo haga la Secretaría de Salud, porque es donde vamos a manejar ya el corte final. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta para Andrea, de Manuel Ordorica, que dice si han trabajado con Big Data para analizar las dinámicas de la pandemia en el territorio usando los tweets. Y tenemos también una pregunta para Arturo Blancas, de Manuel Ordorica, que dice que si es muy alta la mortalidad infantil de las empresas. Bueno, creo que ambos ya dimos respuesta en el chat, pero la refrendo, no hemos hecho uso específico
de los tweets para analizar la pandemia, aunque indirectamente en el proyecto de ánimo tuitero, al estar publicando un índice del ánimo, se puede ver un efecto durante el periodo de la pandemia en el ánimo de los tuiteros. Sí, Refiero ahí a efectivamente. también un estudio de CONACYT usando estos datos. Y con respecto a la mortalidad de las empresas, pues ya contestamos ahí el tema. Estas son las esperanzas de vida, pero pues sí, la cantidad por ejemplo, si tomamos en cuenta el censo económico anterior, cuántas llegaron 5 años después, fue el 40% no llegó. Entonces estamos hablando de una mortalidad muy alta. Sin embargo, vale la pena comentar que con los resultados del censo 2019 estaremos actualizando todo esto, pero ahí en la página de internet incluso viene por entidad federativa y también viene por sector de actividad, que pues es diferenciado un poco. El comercio siempre tiene un poco de más cantidad digamos, de mortalidad que los otros sectores. Bueno, Gracias. pues muchas gracias. Estamos sobre el tiempo. Hemos cubierto los temas que nos propusimos abordar. No me resta más que agradecer al doctor Santaella y a todo su equipo de trabajo por la disposición a comunicarnos todos los productos que está produciendo el INEGI en esta etapa de coyuntura tan importante para nuestro país. Esperamos que no sea la última vez que nos encontremos, y a los miembros de la Sociedad Mexicana de Demografía les agradezco también su presencia y el interés mostrado en este seminario virtual para abordar temas de la producción de información en esta pandemia. Muchas gracias a todos, y a los del INEGI, mi agradecimiento. Y no me despido porque los seguiré molestando con más temas y más presentaciones. No es molestia, al contrario. Gracias. Muchas gracias a ti, Pati. Muchas gracias a todos y a gracias todas. a todos los amigos de la SOMEDE. Gracias. 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 Gracias.